¿qué tal a todos? Me pasé unos días de lo prometido, pero les tengo el regreso de Dante en Zero no Tsukaima. Antes de empezar, como siempre, les agradezco a los que generosamente me quieran apoyar al PayPal que aparece en la descripción, y si eres de Colombia puedes donarme al Nequi que aparece igualmente en la descripción. Sin más, comencemos. El día de la coronación de Henrietta como reina de Tristain había llegado. Había un banquete previo a la coronación con los nobles de Tristain, que se reunían en el gran salón del castillo, un lugar rebosante de luces y música que intentaba ocultar la tensión, pues al parecer ecos de guerra sonaban. Aunque Dante había detenido la invasión de Albion, habían rumores sobre planes aún internos para asesinar a la futura reina. Henrietta, con el peso de sostener la corona siendo tan joven, sonreía con serenidad mientras escuchaba los interminables saludos de cada familia influyente. Sin embargo, en el fondo esperaba a una sola persona. Henrietta-sama, le veo un poco distraída, ¿es porque Dante no ha llegado? Chevalier Agnes, ¿soy tan evidente? Discúlpeme Su Alteza, no quise inmiscuirme en esos asuntos. No te disculpes Agnes, me conoces de hace mucho, y más que mi sirviente también te considero mi amiga, es solo que, siento una gran preocupación, en mi pecho. Mencionaba la hermosa princesa. ¿Le preocupa la coronación? No, no tanto eso. Henrietta calló un segundo luego de escuchar algo familiar. El sonido de botas arrastrándose rompió el murmullo del lugar. La gran puerta se abrió de golpe y, con total falta de etiqueta, apareció Dante. Vestía su clásica gabardina roja, pero para la ocasión había decidido añadir un sombrero emplumado que parecía sacado de una obra de comedia barata. Llevaba en una mano una copa de vino que claramente había tomado de alguna mesa sin permiso, y en la otra, una rebanada de pizza aún humeante, de las tantas que Henrietta le preparaba. Perdón por llegar tarde, me entretuve salvando el reino de quedar sin buen vino, dijo con una sonrisa socarrona, como si aquella excusa fuera perfectamente válida. Los nobles lo miraron escandalizados. Louise, que lo esperaba para que al menos aparentara algo de formalidad, sintió como si un rayo le recorriera todo el cuerpo. Idiota. Puedes dejar de hacer el ridículo delante de todos. Masculló la pelirrosa, jalándole de la manga para que se comportara. Dante se inclinó hacia ella y, sin importarle el murmullo de los presentes, murmuró con una sonrisa descarada. Tranquila, Chispitas, si sigues tan explosiva, van a pensar que eres la atracción principal de la noche. Louise casi estalló allí mismo, pero al notar que varias miradas nobles se posaban sobre ella, tuvo que sonreír forzadamente y contener el deseo de prenderle fuego a ese sombrero ridículo. Henrietta, desde el estrado, no pudo evitar llevarse una mano a los labios para cubrir una risa. Ver a Dante comportarse con esa naturalidad, sin dobleces ni miedo, era un alivio en medio de tanta hipocresía política. Cuando él levantó la copa hacia ella, guiñándole un ojo, la reina sintió ese calor reconfortante que solo él sabía provocarle. Un duque tosió con disgusto, rompiendo el momento. Vuestra Majestad, ese hombre es realmente el protector de la corona. Más parece un bufón que un caballero. Y no olvidemos lo más grave, es hijo de un demonio. Dante giró hacia el noble, dejando la copa en la mesa más cercana y tomando un trozo de pan como si fuera un micrófono. Mire, viejo, hay una diferencia entre un bufón y un cazademonios. El primero entretiene a cambio de monedas, el segundo hace que gente como usted siga vivo para que pueda quejarse en cenas como esta. Y lo otro. Dijo haciendo una pausa, técnicamente soy mitad humano, mitad demonio con estilo. Pero no se preocupe, viejo, no muerdo, a menos que me sirvan una pizza sin queso. La sala entera estalló en murmullos, unos indignados y otros conteniendo la risa. Louise, roja como una antorcha, golpeó a Dante en el brazo. No puedes hablarle así a un noble de Tristain. Relájate Chispitas, replicó él con media sonrisa. Yo al menos digo la verdad. Y créeme, el verdadero monstruo en esta sala no soy yo, son las corbatas feas y el ego inflado de algunos. Louise abrió la boca, temblando de ira, pero solo consiguió soltar un chillido ahogado antes de sentarse de golpe en la silla. El vino de su copa vibraba como si temiera la explosión inminente. Henrietta intervino antes de que la tensión escalara, con una voz suave pero firme. Esparda fue un héroe que defendió a la humanidad sin derramar sangre, y este hombre es su hijo. Puede que no siga las normas de etiqueta, pero yo sé en quién confiaré mi vida. En alguien que, como su padre, no teme a nadie para proteger a los demás. Dante habla con franqueza, pero sus actos hablan más que sus palabras. Él es, sin duda, el hombre en quien confío mi vida. Dijo acercándose a Dante agarrando su mano. Las palabras de la reina hicieron callar a los presentes.
Louise, sin embargo, apretó los puños bajo la mesa. Cada vez que Henrietta lo defendía, sentía como si le arrebataran la poca autoridad que tenía sobre él. Dante, en cambio, sonrió de oreja a oreja, inclinándose ante la reina con un gesto exagerado. ¿Lo ves, Chispitas? La jefa dice que soy de fiar. Eso significa que tú solo te enojas porque no tienes el estilo que tengo yo. Louise golpeó la mesa con tanta fuerza que varios cubiertos saltaron y un noble casi se atraganta con un bocado. La mirada fulminante que le lanzó prometía tormenta, y Dante, muy satisfecho, dio un largo trago de vino como si nada hubiera pasado. El murmullo se apagó de inmediato. Los nobles más influyentes que tenían acceso a esa información recordaban los relatos de Esparda en los libros narrados como si fueran leyenda, y ahora tenían frente a ellos a su descendiente. Un héroe y un demonio. Al final de la cena llegó el momento, la coronación, pero antes de proseguir Dante se aseguró de que nadie le escuchara mientras se acercaba a Henrietta. Primor, será mejor tener cuidado con estos pingüinos. Según mis investigaciones, los tipos a los que hice cantar dijeron que algunos nobles planean pasarse de listos. Henrietta bajó la cabeza un momento antes de continuar. Así que está confirmado, pero eso no me hará retroceder. Además te tengo a ti a mi lado, Dante. Decía la princesa mirando tiernamente al Esparda. Sin embargo, debemos estar alertas de cualquier cosa que suceda, ¿sabes? Tengo un mal presentimiento. No te preocupes, Ana, tienes al as de espadas a tu servicio. Bromeaba Dante, sin embargo él sabía que ese suceso con Wardes, donde se transformó en demonio, la mujer elfa que se llevó su cuerpo, solo podía ser la punta del iceberg de un peligro mayor. Vamos, futura reina, sube al palco para recibir tu corona. ¿Estarás a mi lado? Tengo pensado algo mejor, muñeca, ya verás la gran sorpresa que tengo. Dijo Dante picando un ojo a la princesa mientras se retiraba, a la par que la princesa sonreía curiosa por saber que tenía Dante entre manos. Las campanas repicaron anunciando la ceremonia, y el pueblo se congregó en las calles cercanas al castillo, agitando banderas y flores en honor a su nueva soberana. Dentro de la catedral, la atmósfera era solemne. Los nobles ocupaban los bancos delanteros, mientras sacerdotes de alto rango recitaban plegarias antiguas. Henrietta avanzó por el pasillo principal, vestida con un manto blanco y dorado que hacía brillar aún más su figura juvenil. Louise se encontraba bajo el palco donde Henrietta sería coronada. La mencionada veía cómo Henrietta subía al palco, pero Dante no estaba con ella. Dante, ¿dónde se metió ese tonto? ¿En serio se fue en este momento? ¿No sabe lo importante que es para Henrietta Sama? En el altar, el obispo colocó la corona sobre la cabeza de Henrietta. La multitud contenía la respiración. La joven reina cerró los ojos un instante, como si el peso de ese símbolo intentara aplastarla. Pero al abrirlos, su mirada buscó entre la multitud, buscando a su Dante. La música de cámara sonaba en el fondo, refinada y delicada, hasta que un acorde eléctrico irrumpió como un trueno en plena iglesia. Las cabezas giraron de inmediato. En medio del pasillo, con una pierna sobre una de las columnas de mármol, estaba Dante con su inseparable chaqueta roja y una guitarra en manos, arrancando notas como si estuviera en medio de un bar en lugar de un palacio. Dante. Estalló Louise desde su lugar, con el rostro enrojecido. ¿Qué demonios crees que estás haciendo en la coronación de la reina? Él le guiñó un ojo, ignorándola por completo. Calma, Chispitas. Relájate y disfruta del show. El murmullo entre los nobles fue inmediato, algunos indignados, otros demasiado sorprendidos como para reaccionar. Pero Henrietta, desde su trono, se había quedado inmóvil hasta que una sonrisa, suave y genuina, apareció en su rostro. Dante comenzó a tocar. No una canción cualquiera, sino la misma melodía que le había dado en privado hacía 4 años, la noche en que fue invocado y decidió darle a la princesa triste un motivo para reír. El sonido llenó el salón, rebelde y cálido, como un fuego que se negaba a apagarse. Para ti, mi reina cumpleañera, dijo entre acordes, su voz clara resonando por encima del escándalo. Ya que la pizza no me queda ni medio bien, pensé que lo mejor era darte lo que sí sé hacer, un concierto de regalo. Algunos nobles se levantaron de golpe, indignados por la falta de protocolo. Louise estaba a punto de explotar en llamas de rabia. Pero Henrietta se levantó del trono con una gracia que desarmó cualquier protesta. Silencio, ordenó con voz firme. Y todos callaron. Sus ojos estaban clavados en Dante, y por un instante, el peso de la corona desapareció. No era la reina quien sonreía, sino la mujer que 4 años atrás había recibido aquel mismo regalo, y que aún lo guardaba en su corazón. El último acorde resonó como un eco que se negaba a morir.
Dante bajó la guitarra, inclinándose con exagerada teatralidad. Feliz cumpleaños, Anna. Y enhorabuena por lo de la corona. Te queda bien aunque, claro, no tan bien como a mí esta chaqueta. El lugar estalló en murmullos. Henrietta soltó una risa ligera, que hizo sonrojar a más de un cortesano. Louise cambió paulatinamente su reacción. No puedo creer lo que hizo ese idiota, aunque debo admitir que no estuvo mal, se nota que, quiere a la princesa, dijo con un pequeño gesto de tristeza, y quizás celos. Y justo en ese instante, cuando la risa aún flotaba en el aire, el eco de pasos metálicos retumbó en el sitio. Las puertas laterales de la catedral se abrieron de golpe. Varios sirvientes se lanzaron al interior, pero no eran sirvientes. Bajo sus ropas escondían espadas y ballestas, al parecer estaban camuflados entre los civiles, con evidente ayuda de algunos de los nobles traidores que querían ver a Henrietta fuera del camino. Por la gloria de Galia. Gritó uno, disparando un virote que pasó rozando la corona de Henrietta. El salón estalló en gritos. Los nobles corrieron despavoridos hacia las salidas, pero de pronto, grietas oscuras comenzaron a formarse en los muros de la catedral. Del interior emergieron criaturas deformes, demonios menores que chillaban con hambre, atraídos por la grieta que conectaba su mundo con el de los humanos. Louise quedó petrificada. ¿Demonios, aquí? ¿Es esto de lo que me habló Trish? ¿Ese tal Mundus empezó a traer sus demonios? Con un movimiento elegante, desenvainó a Rebelión y reventó a uno de los demonios de un tajo limpio. El Esparda agarró una copa de vino tomando un sorbo, brindó por la reina, y por la pésima puntería de estos imbéciles. Henrietta, protegida por un grupo de caballeros, lo miraba con seguridad. La mencionada, en lugar de retroceder, desenvainó su varita en una mano, y una espada ceremonial en la otra. Sus ojos brillaban con determinación. No permitiré que manchen este día. Exclamó, lanzando un rayo de hielo que atravesó a dos mercenarios de un solo golpe. Dante sonrió como un niño en feria. Esa es mi reina. Los demonios se abalanzaban en manada, y los mercenarios atacaban al mismo tiempo. Louise, armada con su varita, lanzó un hechizo explosivo que derribó parte del techo, casi encima de Dante. Oye, Dominatrix. ¿Intentas matarme o qué? Rió mientras esquivaba los escombros. Cállate y pelea, mujeriego. Respondió ella con la cara roja. Dante disparó con Ebondi y Borgi, sus pistolas resonando como tambores en el templo. Cada bala atravesaba a los demonios con una precisión absurda, mientras él se movía entre ellos como si estuviera bailando flamenco. Henrietta bloqueó con la espada, parando un golpe dirigido a ella. Dante le había dado clases y la muchacha podía defenderse perfectamente contra los soldados enemigos. Posteriormente con la varita lanzó un hechizo de viento que dispersó a varios soldados. Uno de los mercenarios logró acercarse a Henrietta con una daga. Dante apareció detrás de él en un parpadeo, golpeándolo con la culata de su pistola y dejándolo inconsciente. Oye, amigo, no toques a mi reina, ¿entendido? Henrietta sonrió, girando la espada para cubrirle la espalda. Y tú no subestimes a tu reina. La pareja peleaba como si se hubieran entrenado juntos toda la vida, magia y acero mezclándose con la brutal elegancia de Dante. De pronto, una grieta mayor se abrió en la pared. De ella emergió una demonio voluptuosa, de cabellos oscuros y ojos carmesí, envuelta en un manto apenas suficiente para cubrir sus curvas. Caminó lentamente hacia Dante, con cada paso provocando un estremecimiento en los presentes. Hijo de Esparda, murmuró con voz melosa. ¿Eres tal como lo cuentan los rumores? ¿Qué tal si vienes conmigo? Puedo darte placeres que ni este mundo ni el otro podrían darte. Se inclinó, dejando que sus pechos rozaran el pecho del Esparda, mientras le acariciaba el mentón con una uña afilada. Dante arqueó una ceja, más divertido que sorprendido. Bueno, tengo que admitir que la oferta es tentadora. ¿Aunque no tendrán algo de pizza en tu menú? La demonio sonrió con malicia, a punto de besarle. Pero un rayo de hielo surcó el aire, golpeándola de lleno y congelándola en el acto, a la par que caía al suelo y se quebraba en pedazos. Henrietta, con la varita aún humeante, se interpuso con una mirada que podía taladrar montañas. No toques a mi rey. El silencio fue sepulcral. Incluso los demonios menores retrocedieron al sentir el aura helada de la reina. Dante, con una sonrisa ladeada, se apartó suavemente de la demonio mientras se ajustaba el sombrero emplumado que aún llevaba. Sabía que era celosa, pero esto ya es otro nivel. Henrietta lo fulminó con la mirada. Cállate, mujeriego. Bueno, esto fue más fácil de lo que esperaba. Estos demonios no eran muy fuertes, y qué decir de los soldados, ni para un sparring sirvieron.
El último mercenario, herido y rodeado, fue atrapado por caballeros. Escupió sangre y gritó con voz ronca. Por favor no nos maten, esto lo hacemos por el hombre de azul, aquel que corta el aire con su espada. El silencio cayó de inmediato. Louis se volvió hacia Dante, esperando una burla o un chiste, pero lo encontró con una expresión seria, más grave de lo habitual. ¿Hombre de azul?, murmuró Dante. Guardó su espada lentamente, con el ceño fruncido. Se acercó levemente al soldado para interrogarle, sin embargo otro que estaba moribundo, con las fuerzas que le quedaban conjuró un hechizo que le cortó la lengua impidiéndole decir más. Dante volteó a mirar al hombre, quien usó sus últimas fuerzas cayendo sin vida. Los nobles, que minutos antes huían despavoridos, comenzaron a murmurar de nuevo. Sus voces eran cuchicheos cargados de veneno. Es por ese demonio, él atrajo a más de los de su clase. Claro. El hijo de Esparda atrae desgracias. La reina está arriesgando el reino entero teniéndolo tan cerca. Dante se pasó la mano por el cabello, guardando a Rebelión en su espalda. Oh, vamos ahora resulta que soy yo el que envía invitaciones al infierno. Qué sensibles están hoy. Louis lo fulminó con la mirada. Idiota, no ayudas nada con tus comentarios. Relájate, Chispitas, replicó él, con una sonrisa ladeada. ¿No ves que estoy intentando mejorar mi reputación? Henrietta dio un paso al frente, con la corona brillando bajo la luz del vitral. Su voz resonó con autoridad, clara como el hielo. Basta. Sin Dante, esta ceremonia habría terminado en una masacre. El murmullo de los nobles se apagó al instante. Pocos se atrevían a contradecir a la nueva reina en ese estado, aunque dentro habían algunos que solo callaban porque eran cómplices. Dante se encogió de hombros, silbando una melodía como si no pasara nada. Pero en sus ojos había un brillo distinto. La sombra de un recuerdo, el nombre de aquel hombre de azul aún resonando en su cabeza. Louis lo notó. A pesar de todo lo que lo odiaba, o decía odiar, pues solamente era una fachada. Supo que ese silencio era raro en él. Y eso la preocupó. La tensión fue interrumpida por un repiqueteo de tacones apresurados contra el mármol. Kirche irrumpió en el salón, agitada, su capa ondeando detrás de ella. Alteza. Dante. Todos voltearon hacia ella, sorprendidos por su irrupción. La pelirroja respiró hondo antes de hablar. Acabo de regresar de Germania. Podríamos hablar un momento en privado, ustedes dos, y supongo que Louise también puede escuchar esto. Henrietta asintió ante la seriedad de Kirche. Llegaron a un salón donde Henrietta se reunió con Kirche, Dante y Louise. Bien Kirche, dime cómo te fue en Germania. La mencionada fue puntual. El rey quiere conocerte, Dante. Dice que si eres realmente hijo de Esparda, debe verte con sus propios ojos. Pero Kirche no había terminado. Bajó la voz, clavando sus ojos en Dante. Y hay algo más, en mi camino de regreso encontré a un hombre extraño. Al principio no lo identifiqué, pero cuando me miró, algo me recordó a ti, Dante. Sin embargo, no pude hablar bien, no sé por qué, pero mi cuerpo se heló completamente. Quizás fue su mirada, era fulminante y fría como el hielo, o como la muerte misma. El silencio fue absoluto. Dante permaneció inmóvil, sin chistes ni sonrisas esta vez. Louise sintió que el aire se volvía pesado, como si algo invisible se hubiera colado en la sala. Henrietta, en cambio, apretó con fuerza la empuñadura de su espada ceremonial, mirando de reojo al Esparda. El atardecer pasó llegando la noche. La luna bañaba de plata el bosque cercano al castillo. Dante estaba sentado en un tronco caído, con una caja de pizza en las piernas, devorando un trozo con entusiasmo. Nada como una buena pizza después de patear traseros en una coronación. Lástima que la etiqueta real no permita esto en el banquete. Le dio otro mordisco y sonrió. Frente a él, Henrietta lo miraba con una mezcla de ternura y preocupación. Siempre he admirado cómo te tomas todo a la ligera, ¿cuál es tu secreto?, preguntó con voz suave, sosteniendo un trozo de pizza. Él se encogió de hombros. Porque si me lo tomo en serio, no sabría cómo vivir. Ya sabes, cuando tu día a día incluye demonios saliendo de grietas y nobles con palos en el trasero, necesitas algo de humor para equilibrar. Henrietta bajó la mirada al fuego, pensativa. Lo que dijo Kirche, ese hombre de azul. ¿Crees que sea él? Dante se quedó en silencio unos segundos. Dio un último mordisco, tragó y dejó la caja a un lado. Sus ojos, normalmente burlones, se endurecieron. Sí. Es Vergil. Henrietta levantó la vista, sorprendida por la franqueza de su respuesta. Entonces está aquí. ¿En este mundo? Lo está, respondió Dante, rascándose la nuca. Y si lo conozco bien, no vino de vacaciones.
Vergil nunca se mueve sin un objetivo claro. En realidad, me alegra que esté vivo, pero no podría garantizar que él haya cambiado su deseo de conseguir poder. Henrietta frunció el ceño. Y con respecto a la invitación de Germania, irás, no podrá ser una trampa para debilitarnos. Mariana Sama dijo que ellos mismos rompieron el compromiso mío con Albrecht al saber de tu existencia, pero es muy extraño. Dante tomó otro trozo de pizza, girándolo en la mano como si lo meditara. Iré, y no sé si sea una trampa, realmente algo me dice que no es así, y que quizás, si Kirche vio a Vergil en su viaje a Germania, pueda tener una reunión fraternal y saber qué planea. Tomar un buen par de whiskies o pasar directamente a la pista de baile. A veces quisiera que pudieras tomarte un poco más en serio a ti mismo, y un poco menos en serio a los demás. Dante soltó una carcajada suave. Chispitas me dice algo parecido, pero con más gritos y explosiones de por medio. Henrietta rió, cerrando los ojos. El fuego crepitó, y por un momento, el peso del mundo desapareció. Solo quedaban ellos dos, compartiendo pizza bajo la luna, dejando de pensar en el futuro. Reino de Galia. Entre columnas de piedra húmeda y un altar de huesos ennegrecidos, Sheffield esperaba. Frente a ella apareció una figura imponente, de piel grisácea y ojos de similar color. Se trataba de Baúl, aquel demonio que intentó matar a Dante y Trish, y consiguió la sangre del Esparda para debilitar la puerta al mundo de los demonios. El plan funcionó mejor de lo que esperaba, dijo Sheffield con una sonrisa helada. El ejército que envié quedó destrozado, pero vivió lo suficiente como para llevar el mensaje. Baúl rió con un sonido gutural, que resonó como eco en las paredes. Los soldados vieron a Vergil. Vieron cómo su espada cortaba el aire y partía en dos a su comandante. El miedo en sus ojos era real, Sheffield. Ese recuerdo será más efectivo que cualquier mentira. Ella se inclinó apenas, como agradeciendo un presente. Con ese miedo podré manipularlos. No necesitaré obligarlos a luchar. Ellos mismos suplicarán obedecer, siempre que crean que les estoy protegiendo del hijo de Esparda. El demonio alzó una mano, señalándola. Pero no olvides, mujer. Vergil no es tu marioneta. Lo que viste hoy fue apenas un destello de su verdadero poder. Si llegara a interesarse en tu juego ni siquiera yo podría salvarte. Sheffield arqueó una ceja, sin borrar la sonrisa. Por eso quizás me resulta tan delicioso. Él quizás no cooperará conmigo. Pero mientras exista, mientras camine por Alqueginia, yo me encargaré de que ese tal Dante le vea como su enemigo. Tu astucia me recuerda a los demonios de antaño. Con la información que te di sobre Esparda y sus hijos, has tejido una red perfecta. Los ojos de Sheffield brillaron como cuchillas bajo la penumbra. Esparda fue un héroe para los humanos. Pero sus hijos serán el instrumento de su ruina. Hizo una pausa Sheffield. Por cierto, me sorprende, porque un demonio como tú me está ayudando. ¿Qué planeas sacar de todo esto? Simplemente, los hijos de Esparda para mí son un estorbo, aunque él fue mi maestro olvidó su rumbo, y sus hijos podrán ayudar a que Mundus conquiste el mundo donde ellos nacieron. Baúl mentía a Sheffield, pues en realidad su objetivo era abrir la puerta para que Mundus pudiese entrar a Alqueginia, y apoderarse de los secretos y poderes que en él habitan. Si esa es tu intención, supongo que podremos seguir trabajando juntos. Después de todo, Vergil es algo especial. Flashback. La bruma de la mañana cubría las colinas de Alqueginia. El viento agitaba la capa azul de Vergil mientras avanzaba en silencio, Yamato descansando en su mano derecha. Sus ojos fríos recorrían el paisaje extraño, observando la arquitectura rústica, los campos de cultivo, la tranquilidad superficial de un mundo que no conocía la guerra eterna de demonios y cazadores. Un mundo demasiado blando, murmuró con desdén, apenas audible. De repente, un cuerno de guerra rasgó la calma. Un destacamento de caballeros galos apareció, con lanzas y estandartes. Lo habían visto recorrer la región, y había un rumor de que un sujeto de gabardina azul había logrado cortar golems y gigantes como mantequilla. «Detente ahí», gritó el comandante. «En nombre de Galia, entrégate». Vergil ni siquiera redujo el paso. Sus ojos se fijaron en ellos como quien observa a insectos que se interponen en el camino. ¿Que no me oyes? Identifícate ahora mismo, intruso. Vergil seguía caminando sin prestarles importancia. Tú lo pediste, ataquen. El primer soldado en cargar contra Vergil cayó en dos pedazos, su lanza se partió igual que su cuerpo antes de entender qué había pasado. Yamato volvió a la vaina con un chasquido seco. Los caballeros dudaron, pero el miedo no fue suficiente para contenerlos. Avanzaron en formación. Vergil desapareció entre ellos como un relámpago.
La espada azul cortó aire y acero con la misma indiferencia, dejando a los hombres desmoronarse como muñecos de trapo. ¿Qué? Él es un monstruo. En menos de un minuto, el claro quedó cubierto de cuerpos y caballos aterrados. El comandante, temblando, retrocedió con la sangre corriéndole por el rostro. Vergil lo miró como si no existiera, y sin decir palabra volvió a enfundar a Yamato. Insensatos. El Esparda se detuvo al ver cómo algunos del miedo tan terrible se orinaban encima, viéndolos con desprecio pero perdonándoles la vida. Un aplauso suave rompió el silencio. Sheffield emergió de entre la niebla. Elegante. Frío. Imparable. Así describirán lo que acabo de ver, dijo con voz melosa. Tú eres el hijo de Esparda, ¿verdad? Vergil la ignoró, avanzando como si no hubiera oído nada. Oh, vamos. Insistió ella, siguiéndolo con pasos ligeros. ¿No quieres saber qué puedes lograr aquí? Este mundo tiene más que campesinos y soldados patéticos. Yo puedo darte un ejército. Oro. El control sobre reinos enteros. Vergil se detuvo al fin, girando apenas el rostro para mirarla de reojo. No me interesan tus tronos ni tus cortes. Sheffield sonrió. Se acercó lo suficiente como para que el aire oliera a perfume. ¿Y si te dijera que este mundo guarda un poder que ni tu padre llegó a dominar? La magia del vacío. Un poder que puede moldear la creación misma. Por primera vez, los ojos de Vergil se afilaron con un destello de interés. El vacío. Dijo simplemente. Sheffield inclinó la cabeza con coquetería. Piénsalo. Tú. Con ese gran poder, y un ejército tras de ti y consiguiendo el poder de la magia del vacío. Podrías superar a cualquiera. Incluso a tu hermano. Vergil se giró completamente hacia ella. No avanzó, no levantó la voz, pero la amenaza se sintió como un cuchillo en la garganta. Haré mis averiguaciones. Si lo que dices es real, volveré. Pero si intentas manipularme, si siquiera piensas en usarme, desenvainó a Yamato apenas un centímetro, dejando escapar un susurro de acero que heló la sangre de Sheffield. Te mataré sin dudarlo. Sheffield contuvo el aliento. Su sonrisa no desapareció, pero por primera vez estaba teñida de un rubor excitante, mezcla de miedo y atracción. Entonces estaré esperando tu regreso, Vergil. Él guardó la espada y se alejó entre la niebla, su silueta perdiéndose como un espectro. Sheffield lo observó partir, y el escalofrío que recorrió su espalda no era solo temor. Era la certeza de que había encontrado a un hombre a sus ojos aún más frío y poderoso que el rey de Galia, y eso le fascinaba tremendamente. Sheffield permaneció sola en el campo, tras ver desaparecer la figura de Vergil entre la niebla. Los cuerpos de los caídos yacían a su alrededor, y unos pocos soldados, heridos y temblorosos, apenas podían mantenerse de pie. Sus rostros estaban pálidos. Habían visto a un hombre aniquilar a un destacamento entero en minutos. La mujer caminó con gracia hasta ellos, el sonido de sus tacones resonando como campanas fúnebres. Se inclinó con suavidad, casi maternal. ¿Lo vieron, verdad? Susurró. Ese hombre, ese demonio de azul, es su nuevo comandante. Los soldados se miraron entre sí, sin comprender. Uno de ellos, con la armadura rota, balbuceó. Él nos destrozó. ¿Cómo puede ser nuestro comandante? Sheffield lo obligó a mirarla a los ojos, acariciando su mejilla ensangrentada con una delicadeza perturbadora. Precisamente por eso. Porque la fuerza que a la que más se teme es la única que puede llevarnos a la victoria. No les destruyó del todo después de todo, solo eliminó a los que se atrevieron a atacarlo. Y yo seré quien transmita sus órdenes. ¿Órdenes? Repitió el hombre, como si buscara aferrarse a algo para no enloquecer. Sheffield sonrió con dulzura venenosa. Sí. Él liderará. Yo transmitiré su voluntad. Esparda gobernó a los demonios y los doblegó. Su hijo no es diferente. ¿Quieren vivir? ¿Quieren sobrevivir a lo que viene? Entonces deben estar bajo su orden, esa será nuestra victoria contra Tristan. Los soldados, derrotados en espíritu, asintieron con cabezas temblorosas. Sheffield acarició una bola de cristal con la que volvió a proyectar a exhibición de Vergil. Este recuerdo no se quedará aquí. Lo mostraré al resto de las filas. Todo el ejército sabrá que Vergil, hijo de Esparda, marcha con nosotros. Aunque él mismo aún no lo sepa. Pensó esto último. Fin del flashback. Horas después Sheffield se encontraba ante el rey Joseph de Galia, rindiendo su informe acerca de todo lo sucedido. Mi fiel Sheffield. Dijo con voz suave, alzando la copa. Has hecho un trabajo magnífico. El ejército cree que el hijo de Esparda marcha con nosotros, y con ese miedo como látigo, nada nos detendrá.
Fue una suerte que ese demonio se aliara con nosotros, y nos contara sobre los hijos del legendario Esparda. Ella sonrió con perfección ensayada y se inclinó. Todo lo que hago, lo hago por ti, Majestad. Yusef dejó la copa a un lado y se puso de pie. Bajó del trono y la tomó del mentón con un gesto posesivo. Entonces celebremos como corresponde. Sus labios se inclinaron hacia los de ella, buscándola en un beso que para él era un premio y para ella una costumbre. Pero por primera vez, Sheffield no respondió con el calor acostumbrado. Un escalofrío recorrió su espalda, y la imagen del rey se desdibujó un instante en su mente, reemplazada por los ojos de Vergil, por esa amenaza helada que había dejado grabada en su corazón. Los labios de Joseph rozaron los suyos, pero ella retrocedió con suavidad, bajando la mirada. Majestad, aún debo reforzar los preparativos. El ejército necesita directrices claras si queremos mantener la ilusión. No debemos arriesgarnos ahora. Joseph arqueó una ceja, sorprendido, pero luego soltó una carcajada corta y confiada. Siempre tan entregada a mis planes. Esa disciplina es parte de lo que me gusta de ti. Sheffield forzó una sonrisa, inclinando la cabeza en una reverencia elegante. Todo lo que soy, lo soy para servirte. El rey la abrazó brevemente antes de volver a su trono, satisfecho con su respuesta. Para él, no había duda de su lealtad. Pero cuando Sheffield se retiró, la máscara de cortesana perfecta se quebró apenas. Sus labios aún sentían el contacto tibio de Joseph, pero su mente ardía con otra sensación. La gélida promesa de Vergil, que la había hecho temblar como ningún beso del rey. ¿Qué me pasa? Pensó mientras avanzaba por los corredores. Siempre fui suya. Siempre fui del rey. ¿Por qué entonces pienso en ese hombre? El eco de la amenaza de Vergil resonó en su memoria. Si intentas manipularme te mataré, y contra toda lógica, Sheffield sintió un escalofrío de excitación que ninguna caricia de Joseph le había provocado jamás. Reino de Germania. Majestad, Majestad, de nuevo perdiendo el tiempo. ¿Cree que es adecuado que tenga esas vestimentas? ¿Y esté en ese árbol como cualquier plebeyo? Debe redactar el discurso para recibir al hijo de Esparda. Una hermosa mujer de cabello rojo se dirigía a un hombre de cabello plateado y largo, que se encontraba en la rama de un árbol descansando muy tranquilamente, el cual era el rey de Germania, Albrecht. Sí, como digas, mi discurso de bienvenida ya está listo, cruzaré mis puños con ese tal Dante, hace décadas que no tengo un buen enfrentamiento. Fin del capítulo.